Ok, ¿de acuerdo? Amén. Amén. Bien, vamos a orar. Amantísimo Padre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. En esta noche, Dios, estamos aquí reunidos, Señor, en un mismo espíritu, Señor, en una misma mente, en un mismo corazón, que la es de aprender de ti, de buscar de ti, que tu Espíritu Santo nos inspire, nos ilumine, Señor, y nos dé la capacidad de entender tus caminos, Padre. Enséñanos, Señor, úsanos, Padre, para tu gloria, para bendición, Señor, de los que tú pones en nuestro camino y has puesto aún debajo nuestro, Padre, para nuestro cuidado. Señor, bendice, Señor, a cada pastor, a cada pastora, a cada hermano, cada hermana, Padre. Dios mío, de que esta noche, Señor, pueda ser también una noche de gloria en ti, Padre. Jesús amado, Maestro de maestros, sé tú quien nos enseñe, sé tú quien nos dé, Señor, de ti, Padre. Gracias, Señor Jesús. Bendice a la pastora Dilcia, al pastor Vinicius, Dios mío, bendice al pastor Trejo, Padre. Dios mío, y a todo, Señor, el personal de la universidad que también están trabajando para hacer posible, Señor, toda esta enseñanza, Padre. Señor, ayúdanos, Señor. Dirígenos, guíanos. En tus manos quedamos. Haz tú conforme tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. 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 Bien, en esta noche, pues, vamos a hacer más que nada un taller, o sea, una aplicación práctica de lo que habíamos estado, habíamos estado ya aprendiendo en la clase pasada. Bien, quizá para manera de recordatorio, ¿quién nos podría dar brevemente un concepto de lo que es estudio inductivo? Igual como ya se llama la metodología. ¿Sí? ¿Quién podría darnos un concepto de lo que es estudio inductivo? Profesor, buenas noches, y compañero, buenas noches. Buenas noches. El estudio inductivo es un estudio científico con el cual abordamos la palabra de Dios o cualquier otro tipo de literatura, pero en este caso la palabra de Dios. Buscamos la observación del texto, podemos ver cada palabra, cada verbo, cada oración, los personajes, cómo está construida la oración, la estructura del texto, el autor, la fecha, los destinatarios. Observamos todos esos elementos, luego hacemos una interpretación del mismo texto, tratando de poder traer el mensaje de aquel entonces a nuestro tiempo, comprender lo que ellos entendieron, realmente una aplicación. Básicamente de eso se trata el estudio inductivo. Amén, amén. Amén. Una pregunta, ¿quiénes hicieron la tarea? ¿Cuál es la santa tarea, profesor? Perdone. Todas las que están en la plataforma, nosotros. Sí, la tarea que les dejé. 39 y Efesios 4, 11 y 12. El de Efesios. Efesios 4, 11, 12. Efesios 4, 11 y 12. ¿Sí? Ok, profesor, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Ok, aparte de las tareas que tenemos en la plataforma y que entregamos en fecha, inclusive el estudio inductivo ya había cerrado. Ahí se había que hacer alguna tarea de estudio inductivo de un capítulo de la Biblia, de un de la Biblia. Aparte de esa tarea, también habría que entregarle esta otra tarea de Efesios 4, 11 y 12 y Juan 5, 39. Ajá, exactamente, la sí. conferencia pasada. Exactamente. Esto entonces por medio escrito, ¿cómo le presentamos la tarea? Porque ahí está para asignarle al autor,
Sí, ahí se llama el correo del doctor Vinicio, ¿sí? A él le entregamos la tarea. Sí, sí, sí. Ok, entonces. Ya entendí. Bien, entonces, en esta noche vamos a hacer un trabajo práctico, ¿sí? Y Ok. vamos entonces a hacer un pequeño taller. Ok. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, correcto. Correcto. Sí. Correcto. Vamos a tomar un pasaje bíblico que es muy conocido por nosotros, inclusive ahora en esta Semana Santa, entre comillas, que pasó. Se ha utilizado mucho esta palabra, que consumado es lo que dijo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí? Bien. Entonces, para esto, vamos a tomar el primer paso, vamos a observar los pasajes bíblicos. Lo primero que nos llama la atención es que los evangelistas lo expresan de diferente manera. Algunos dicen cosas que no está contenido en el otro. Allí hay una cosa que lo primero que nos llama la atención, ¿no es cierto? Cuando comenzamos a observar. Entonces vamos a comenzar a trabajar con Mateo 27, 50, Lucas 23, 45, 47, Juan 19, 30 y Marcos 15, 37, 39. ¿Están viendo la pantalla bien? Sí, correcto. Sí, vamos a observar. Ok, bien. Entonces en Mateo 27, 50 vamos a ver que el evangelista dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Eso es todo lo que dice Mateo. ¿Sí? Se está perdiendo un poco el audio. No se escucha bien. Hay como un... No escucha. Una Sí, interferencia. yo les voy a silenciar, a ver. Bien, ¿ahora cómo me escuchan? Mejor. Ok, listo. Bien, entonces en Lucas 23, 46, 47 vamos a ver que allí es un poco más explícito, allí como que habla un poco más. Y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Sí, hermano Marco? Sí, dígame. Profesor, el ruido aún se escucha fuerte. No sé qué computadora tiene el micrófono abierto de los compañeros. Ahora sí creo que por ahí alguien ya... Aún se escucha. Ahora sí. Ahora sí es mejor, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo, cuando dice acá, y en Juan 19:30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiéndolo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. Y aquí es donde él dice: mas Jesús, dando gran voz, expiró. El único evangelista que habla de que dice consumado es, está en Juan 19:30. Entonces vamos a comenzar a observar realmente qué es lo que ha pasado aquí. Inclusive,
vamos a poder ver que en Mateo o también en Lucas, que cuando Jesús expira, se rasga el velo y vienen las tinieblas y un gran terremoto, ¿no es cierto? Pero ¿en qué momento cuando Jesús dice consumado es? ¿Ah? Consumado es. ¿Qué cosa es lo que más llama la atención ahí? A ver, vamos a comenzar a observar esto, ¿sí? El que quisiera hablar me levanta la mano y yo le reinicio el audio, ¿sí? ¿Sí? ¿Me escucharon? Bien, entonces el que quiera hablar levanta la mano y pues, a ver. ¿Me repite la pregunta, por favor, doctor? ¿Qué cosa es lo que más observan en estos 4 pasajes? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Ok. Lo que más le llama la atención que los 4 pasajes coinciden en el hecho de que entregó el Espíritu. Algunos 3 dicen que clamó a gran voz. Hay uno que especifica, ¿verdad? Exactamente qué fue lo que él dijo, ¿verdad? Los otros 3 dicen que clamó a gran voz, pero el otro dice que dijo consumado es, que es el de Juan, pero ambos, los 4 coinciden en el hecho de que clamó a gran voz y luego entregó el Espíritu. O sea, en eso no hay tutía ahí. El único que especifica qué fue lo que clamó a gran voz es Juan 19:30, pero evidentemente todos coinciden en el hecho de que hubo un clamor a gran voz y luego entregó el Espíritu. Bien, entonces podríamos deducir que lo que los otros evangelistas no dicen, que esa gran voz, ese gran grito, dijo consumado es, ¿no es cierto? Correcto. Y cuando vemos que Juan es el único que dice que consumado es, y vamos a ver que Juan escribió el Evangelio de Juan, mejor dicho, para la redundancia, el Evangelio de Juan está dirigido ¿a quiénes? El Evangelio de Juan, segundo su estudio, está dirigido, él le habla ahí empieza ahí con, un segundo, voy a buscarle la cita porque él empezando ahí explica a quién está dirigido para el auditorio, ¿verdad? Exactamente a quiénes. Un segundo, ya le digo. Ustedes han llevado, en el instituto llevaron evangelios sinópticos. Sí, correcto. Ok, pues entonces ¿a quiénes estaba dirigido? ¿A quiénes estaba dirigido el Evangelio de Juan? Ok. ¿A quiénes estaba dirigido? Pastor Antonio, ¿me escucha? Sí, le escucho, sí. Bien. Entonces, ¿a quién estaba dirigido el Evangelio de Juan? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ok. El Evangelio de Juan, según los textos, al final él dice para que creamos. Entonces se le escribe más a todo aquel que cree, según el capítulo 1, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y al final él termina diciendo a los que creen. Prácticamente le escribió a la iglesia universal en general. Es lo que comprendo. Claro, exacto, sí, porque Mateo fue escrito a los judíos, Lucas a los gentiles, Marcos a los romanos y Juan a la iglesia, ¿no? Gracias. Entonces, si está escrito a la iglesia y no está escrito a los judíos, esta palabra consumado se presume que fue escrito justamente en griego. Y si fue escrito en griego, entonces tenemos que buscar la palabra consumado en griego. ¿No les parece?
Sí, correcto. Pastor, se está escuchando entrecortado. ¿Perdón? El audio no se está escuchando el audio bien. Otra vez el audio. A ver, vamos a ver. A ver. Yo creo que ahí mejoró el audio, ¿sí? Sí, ahora sí, excelente. Ok. Entonces, lo que quiere decir es que yo lo que tengo que averiguar para seguir el estudio teológico, miren, lo que quiero que vayan dándose cuenta, y voy a hacer un pequeño paréntesis, que se vayan dando cuenta la diferencia que hay entre hermenéutica y estudio deductivo, o perdón, el estudio inductivo, ¿sí? Hay una diferencia, mientras que aparentemente la hermenéutica también utiliza herramientas del estudio inductivo o viceversa, pero la hermenéutica es más interpretativa. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Y acá miren qué hemos hecho con el estudio inductivo. Hemos comenzado a observar algo que nos ha llamado la atención. Mientras que la hermenéutica va directamente a la interpretación. O sea, busca un texto y trata de interpretarlo. ¿No es cierto? Acá nosotros hemos comenzado a observar qué es lo que realmente llama la atención aquí, qué es lo que se nos prende como un foquito y podemos decir, bueno, ¿qué es realmente lo que pasó? ¿Qué es lo que se quiso decir? ¿Cuál es el mensaje propiamente dicho? ¿Sí? Y de qué manera lo tengo que aplicar a mi vida, lo tengo que aplicar a la iglesia, lo tengo que aplicar a todas las enseñanzas que yo doy. ¿Sí? ¿Me dejé entender? Entonces aquí, ya sabiendo de que tenemos la palabra clave es consumado, ¿sí? Consumado. Entonces, habiéndolo encontrado, entonces ahora voy al segundo paso. Consumado es tetelestai, en la palabra griega, ¿sí? Tetelestai. Entonces, ahora sí, ahí voy a la interpretación, que es el segundo paso del estudio inductivo. ¿Qué significa tetelestai? Y aquí voy a encontrar ya todo lo que realmente esos 3 pasajes o 4 pasajes me han querido decir. La penúltima palabra de Cristo en la cruz fue está consumado. En el griego esa frase es una única palabra, tetelestai. ¿Qué es lo que significa? Puede tener 3 significados. Que dice, acabé mi trabajo, pagué la deuda y posesión de la propiedad. Y aquí hay otra interpretación que se va en el contexto judío, en la cual dice, el momento de seleccionar un cordero para el sacrificio en el templo era un hecho importante. Se buscaba el animal entre el rebaño y cuando se encontraba el cordero perfecto, se podía decir tetelestai, el trabajo se ha terminado. Cuando Jesús dice, acabé mi trabajo, quiero ir dándoles un contexto de la interpretación, pero lógicamente ustedes van a hacer su propia interpretación a la luz del texto bíblico, ¿no? Cuando dice, acabé mi trabajo, cuando uno acaba un trabajo, es un sinónimo que pues tuvo éxito, que realmente lo realizó, que tuvo la victoria, que alcanzó el objetivo que tenía que hacer. Y cuando dice, pagué la deuda, cuando alguien iba al banco a pagar una cuenta, el banquero colocaba un sello sobre el documento, tetelestai, luego está pagado. No sé cómo se dice en Panamá, aquí en Colombia dicen paz y salvo, cuando ya no hay nada, o sea, no se debe absolutamente nada. Todo fue borrado, ya todo está limpio todo. ¿Sí? Entonces allí cuando dice pagué la deuda, justamente lo que está diciendo cuando dice consumado es, yo ya pagué la deuda que tenían ustedes. O sea, la culpabilidad de ustedes ha sido quitada, ya no tienen ninguna condenación, no tienen nada, absolutamente nada que los pueda condenar, que los pueda arrastrar hacia un pasado que los lleva a una vida desdichada.
Ya él pagó la deuda. Y aquí viene lo más bonito, lo más interesante, cuando dice la posesión de la propiedad. Cuando él paga esa deuda, él dice, ahora yo he pagado por ti y yo he pagado con mi sangre. Yo estoy queriendo decir que ahora me perteneces. Eso es lo que estaba diciendo Jesús cuando él gritó, consumado es, tetelestai. Yo pagué por ti, ahora me perteneces. Ya nada ni nadie tiene autoridad sobre ti, sino solamente yo. Y aquí hay una cosa muy interesante. Que quisiera, yo estoy haciendo una interpretación de esto porque le quiero dar un ejemplo de cómo uno puede llegar con el estudio inductivo a tener una mayor comprensión del texto, un panorama mucho más amplio para que después podamos bajarlo en la aplicación a una manera más correcta. Cuando él dice, pues ahora eres mío, y porque él ha pagado un precio de sangre, nos está queriendo decir ahora, a mí me debes obediencia. ¿Cierto? O sea, miren que el significado de la cruz no solamente es aquello que nos dice que él nos redimió, que nos salvó, bueno, y todo lo que puede decir la soteria, que quiere decir la salvación. Pero cuando él dice, yo pagué por ti, ahora tú me perteneces y tú me debes obediencia. A más nadie, tú tienes que obedecer solamente a mí. Y yo te he entregado un manual que se llama Biblia para nosotros en este contexto. Te he entregado unas escrituras donde están todas las normas, todo lo que tú tienes que hacer para que me obedezcas. ¿Estamos entrando ahí en el contexto? Entonces, cuando nosotros decimos que creemos en Jesús, estamos diciendo que creemos en lo que Él hizo en la cruz. O sea, que nos compró para que nosotros seamos de Él, seamos su propiedad y que nosotros le debemos obediencia. ¿Ok? Entonces, y cuando Él dice, también en el contexto judío, desde el momento de seleccionar un cordero para el sacrificio en el templo era un hecho importante. Se buscaba el animal entre el rebaño y el cordero perfecto. Allí la palabra dice que Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Es el cordero perfecto, el sacrificio perfecto que hizo en la cruz. Cuando Él dijo, yo estoy por ti, ahora soy yo el que he puesto la vida por ti. Y mi vida es la que ha pagado tu rescate. ¿Bien? Quizá podamos ahondar un poco más en esta interpretación de Telestai. ¿Quién quisiera poder aportar algo más? Ok. Profesor, me hubiera gustado que hubiera llegado este tema antes de la Semana Santa. ¿Perdón? Me hubiera gustado que este tema hubiera llegado antes de la Semana Santa. Ay, sí, no, qué fácil, ¿no? Para que ahorrarles el trabajo de hacer el sermón, ¿no? Ok. Sí, Profesor, ok, mire, en la parte de la observación que ya pasé en antes, dice que observamos el autor, en el estudio del método de estudio inductivo, el autor, el propósito del destinatario, ¿no? Ya vimos que definitivamente era para la iglesia, y vemos entonces que el autor es Juan y que la fecha, aunque no se ponen de acuerdo, más o menos el libro de Juan fue fechado, fue escrito alrededor de 90 años, 90 después de Cristo aproximadamente, que está escrito en griego, que definitivamente era para la iglesia y era para que se conociera quién claramente era Jesús, ¿verdad? El momento de la interpretación dice que es una sola interpretación, que creo que es lo que estamos aquí, ¿no? Entonces, la parte esta de interpretar lo escrito aquí y a los destinatarios, o sea, ¿qué quiso el autor realmente comunicar al destinatario con esta frase de consumado es, y las particularidades esa que usted está aportando? Definitivamente indican que hay que hacer un estudio auxiliar, ¿no? Buscar parte de la historia, lo que usted está diciendo, ¿no? ¿Verdad? De por ejemplo, cómo se utilizaba la palabra telestai, ¿verdad? Que significa que se había acabado algo. O sea, es interesante. Entonces, un estudio inductivo, no solamente nos basamos aquí en la palabra, sino nos apoyamos
de otros estudios históricos, ¿verdad? Para entonces formar más ampliamente el criterio. Exactamente. Miren, lo que yo les compartía en la clase anterior, que tenemos una pequeña falencia, y por eso que le dije que no se me malentienda también. Sí, nosotros predicamos la palabra. Dios nos usa de mil maneras, mucha gente es cambiada y transformada, pero donde nosotros tenemos una falencia muy grande es justamente en la consolidación. ¿Por qué? Porque enseñamos poco. O sea, tenemos sí una escuela dominical, tenemos un programa de discipulado, tenemos, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a la escuela, es decir, a la iglesia cuadrangular, porque pues tienen unos buenos materiales, tienen unos buenos programas de enseñanza, de liderazgo, de todo. Pero en realidad, en sí, ¿cuánto nosotros estamos enseñando la comprensión clara del texto de lo que quiere decir Dios, Jesús, para la iglesia? Y es ahí donde comenzamos a flaquear un poco. Sobre todo ahora, en este mundo, como decía, la necesidad de tener una solidez en la enseñanza, en la comprensión, en la interpretación, en el mensaje de Jesús hacia no solamente la iglesia, hacia la humanidad, se hace vital. ¿Por qué? Les explicaba, en ese Facebook, ¿qué cosa no encontramos? Desde lo más sublime hasta lo más infernal. O sea, desde lo más correcto hasta lo más incorrecto. Entonces, y todos están expuestos, porque de 100 hermanos en la iglesia, por lo menos 90 o 99 tienen Facebook. Y quieranse o no, están expuestos justamente a todo este tipo de enseñanzas. Entonces, ahí hay una necesidad de consolidarnos en el manejo y sobre todo en la aplicación correcta de la palabra. ¿Sí? Correcto, correcto. Y es enriquecedora todo esto, ¿sí? Entonces, yo creo que con esto les he querido dar un pequeño taller, y más que taller, quizá como un aperitivo, como un animarles, un motivarles, que el estudio inductivo nos lleva a veces a encontrar cosas en la palabra que pues le hemos pasado, al menos los que tenemos años, muchas veces le hemos pasado, la repasado y repasado, leído y hasta enseñado y predicado, pero de repente, ¡pum!, sale algo allí, como decíamos, como que dice, bueno, ¿y esto dónde estuvo? Que nosotros siempre lo hemos pasado por alto, ¿no? Y descubrimos cosas. Y porque esa es la riqueza de la palabra. Por algo es la palabra inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, lo que la hace inagotable. La hace inagotable, ¿no es cierto? Todos hemos pasado y pasamos esa experiencia, que Dios en un pasaje nos habla un día una cosa, de ahí a la semana, en ese mismo pasaje, nos vuelve a hablar otra cosa y nos vuelve a decir otra cosa, y es inagotable. Por eso es que es la necesidad de poder ir haciendo nuestro esa porción de la palabra que en el Salmo dice que es más que mí, ¿no es cierto? Que la podamos anhelar la palabra, para que podamos así entenderla de la mejor manera. ¿Comentarios al respecto? Profesor, estoy de acuerdo con el comentario que usted está haciendo, la debilidad en la enseñanza y la de la palabra de Dios. Y viendo los textos que usted presentó, llegaba al corazón mucho el hecho de que esta palabra consumado esto dice, pero a gran voz, ese a gran voz, ha sido interesante saber los decibeles, qué tan alto fue ese sonido que se clamó de parte del Señor. Y me quedo preguntado también el impacto espiritual o la importancia de él decir esas palabras. Qué importante
importancia tiene el haber dicho esas palabras. Exacto. Y ahí viene por eso que el tercer paso, la aplicación, yo no lo he desarrollado porque eso sí ya se lo dejo al criterio de cada uno, ¿sí? Entonces allí ustedes tienen un material muy rico. Y eso que imagínense que nada más que con un pasaje. Cuando uno comienza a hacer un estudio inductivo de capítulos de la Biblia o de libros de la Biblia, es algo muy, pero muy enriquecedor. ¿Algún último aporte? Hoy día ha sido muy breve porque lo que he querido es más que nada hacer una aplicación práctica de lo que habíamos dicho, ¿sí? Sí, Manuelena. Bendiciones a todos. No sé si- Bendiciones a todos. Bendiciones. Realmente que esta palabra consumado es una palabra, o sea, tan profunda, porque nos da a entender que todo el propósito por la cual Jesucristo vino a este mundo había terminado, se había cumplido. También vemos allí el fiel cumplimiento de la palabra de Dios, que hasta el final Jesucristo cumplió todo, porque vemos allí en el Salmo 22:15, cuando habla el salmista David, hace muchos miles de años antes que Jesucristo viniera, y él estuvo profetizando acerca de lo que Jesús iba a pasar en la cruz del Calvario. Entonces sí podemos ver que Jesucristo terminó todo, ¿verdad? Todo fue acabado, ya no hay más nada que agregarle a ese sacrificio perfecto que él hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Como algunos piensan que todavía tienen que hacer cosas de repente para ganarse la salvación, sino que ya Cristo lo pagó todo. Dice, ya no hay más nada que agregarle, que solamente la disposición de cada uno de nosotros. Entonces, sí es importante y muy valioso. Y también me llama la atención de que el soldado romano, ese clamor de Jesús fue tan profundo y tan grande que le llamó la atención y fue una comprobación de que Jesús era el Hijo de Dios. Tuvo que haber sido un clamor tan profundo, tan grandioso, que él tuvo que confesar en ese momento de que Jesús era el Hijo de Dios. Y eso es algo impactante y algo que nos llena a nosotros de gozo, que el Señor Jesucristo vino y lo cumplió todo. Amén. Amén. Emanuel, usted le agregó otro detalle que estábamos de repente pasando por alto, pero es que no nos habíamos centrado, pero justamente la pregunta es, ¿por qué? Ahí nace una gran pregunta y eso ya no es ninguna tarea, sino ya es más que nada animarlos a ustedes a que lo puedan hacer. Encontrar la respuesta a una gran pregunta. ¿Qué cosa hizo? ¿Qué motivó para que el centurión romano gritara, verdaderamente este hombre es hijo de Dios? Ahí nace una pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hizo? Aparte, porque se supone que ese hombre, porque era un legimi, que así se le llamaba, estaba acostumbrado a ver crucificados, a ver crucifixiones, estar ahí al pie de los crucificados. O sea, no era algo nuevo para él. Como que dicen, no, pues no se iba a impactar, no le iba a causar ningún tipo de emoción. Pero ¿por qué con Jesús? Si le dice todavía, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede para que él grite? Porque él gritó el centurión. Verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. Les voy a dar una pista y ahí se lo voy a dejar, y cuando hagan sus mensajes sobre esto, me los comparten, por favor, ¿sí? Para tenerlos aquí también para poder edificar mi vida, ¿sí? No es una tarea, ¿sí? Por ahí, a ver, vamos a ver cuántos tienen un amor por mi vida para que sea edificada con lo que Dios le da a ustedes, ¿sí? Entonces, ahí hay una gran pregunta. Ahí con esto yo creo que acabamos este pequeño taller, así como le digo, más que nada ya la conclusión del anterior, ya de una manera práctica. Hemos aterrizado de una manera muy práctica, ¿sí? Amén. ¿Algo que decir o algo que preguntar?
Levánteme la mano. Ah, ok, hermano Chabelo. Sí, dígame. Gracias, profesor. Es algo sorprendente, es algo extraordinario. Para mí, yo lo puedo llamar como un éxtasis a los que estamos ahora mismo estudiando en esta segunda parte de la interpretación y del taller. Siempre he predicado por años este pasaje de la Biblia. Pero hoy me llama la atención lo profundo de lo que existe en la palabra consumado es. Porque no solo dice consumado, sino que se le agrega uno de los términos es. O sea, que es el momento, es hoy, y la palabra de Dios dice, por los siglos de los siglos, amén. Es decir, es actual. Actual para cada hombre y mujer que mira a Jesús. Y lo que Él hizo en la cruz no fue ayer, es hoy. Y lo sigue siendo en el corazón del hombre. Ahora, qué importante ver las tres partes que constituyen esta palabra en el griego. Y eso edifica totalmente mi vida. Ahora mismo la ha edificado de manera extraordinaria. Y lo importante, lo que es saber estudiar, lo que es saber ser el paralelismo, el observar, como es el primer ápice del estudio, y que nos lleva a una verdadera interpretación. Me edifico, profesor, y todos mis compañeros, y aporto esto, que es una palabra actuarial, no es ambigua, es actuarial. Gracias, profesor. Amén, gracias. Gracias, hermano Chabelo. ¿Alguien más, por favor? ¿Sí? ¿Alguien más que quiera aportar algo? Hermano Darío. Hermano Darío. Ah, bueno. Ok. Hermano Darío. Ok, profesor, sí. Me llama poderosamente la atención la conexión que usted hizo con este tipo de estudios que estamos haciendo, estudio inductivo, con una realidad que está pasando en nuestras iglesias, como es la consolidación de las personas. En nuestras iglesias, durante el año, muchas personas aceptan a Jesucristo, hacen decisiones de fe, pero así mismito como las personas aceptan, ¿verdad?, se salen por la puerta trasera. Pocos son los que perseveran. Entonces, esto realmente me llama poderosamente la atención y hay que considerar hacer este tipo de estudios con las personas que hacen decisiones de fe en nuestras iglesias, ¿verdad?, para consolidarlas. Me llamó poderosamente la atención esa conexión que usted hizo con este tipo de estudios versus la consolidación de las almas que hacen decisiones de fe. Amén. Gracias, hermano Darío. Sí, esta es una de las herramientas y al final del programa ustedes ven que hay una asignatura, una materia, que es el maestro como facilitador. Cuando les toque enseñar aquello, ustedes van a darse cuenta de algo muy importante, pero ahí les vamos a dejar en la inquietud. Bien, entonces si no hay nadie más que quiera aportar, estaremos dando gracias a Dios. Ha sido muy breve esto, pero no tan breve tampoco, pero sí ha sido muy interesante todo esto, ¿sí? Bien. Entonces, ¿sí? Hermana Yesenia. Hermano Chabelo está levantándola. ¿Aló? Sí. Ah, hermano Chabelo. No, está bien. Espérame. Ah, bueno. Bien. Entonces, vamos a dar por terminado este taller y dándole gracias a Dios y que sea Jesús, que sea el Espíritu Santo quien nos motive, que nos ayude, que nos inspire y poder compartir estos estudios bíblicos dentro del programa, de los programas de discipulado, porque pues ustedes tienen unos programas de discipulado muy buenos, pero que sería bueno aplicar, o sea, porque pues todos los discipulados están fundamentados en pasajes bíblicos, ¿no es cierto?, en la palabra, pero que en el discipulado pueden utilizar esta herramienta, como dijo el hermano Darío, pues justamente con los hermanos, no solamente con los nuevos, sino con todos, que los pasajes bíblicos que sustentan los estudios que hacen sean bajo esta
de esta metodología lo que viene a ser el estudio inductivo. Que no solamente pues, se haga mención del estudio del pasaje bíblico o una breve explicación, sino llevarlos a esto, ¿no? Porque no hay mejor cosa que pues ellos mismos puedan sacar su propia interpretación y aplicación, ¿sí? Es lo que es el estudio inductivo. ¿Sí? Entonces, vamos a dar gracias a Dios y le voy a pedir a hermano Darío que nos dirige la oración, ¿sí? Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este momento que hemos compartido, Dios. Hemos sido edificados, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios, por ti, Señor, que esta palabra, Dios, haga el fruto, aquello para lo cual ha sido enviada, Padre, a nuestros corazones, Dios. Que aprendamos de esto, Dios, para la edificación, Padre Santo, del cuerpo de Cristo, Dios. Señor, que utilicemos esta herramienta para la formación y la afirmación de las almas en nuestras iglesias, Dios, en el nombre de Jesús. Yo te pido una bendición especial para el doctor Millones y para cada uno de los participantes, para cada uno de los organizadores, la pastoralicia, todo, Padre, en el nombre de Jesús, el cuerpo docente, el cuerpo administrativo de esta universidad, oh Dios, y que sigan edificando nuestras vidas como hasta ahora lo están haciendo. En el nombre de Jesús, doy las gracias, Padre. Amén. Muy buenas noches, muchas gracias por la atención, que Dios me lo bendiga grandemente, ¿sí? Amén. Bendiciones. Okay.